2020, en esta jornada de día viernes, ya 11 de diciembre, para que podamos finalizar esta semana, ¿cierto?, con interesantes conversaciones como es habitual en nuestro programa. En esta oportunidad, ustedes ya ven en pantalla, está conmigo Fernanda Hernández, ella es psicóloga, le damos la bienvenida, por supuesto, para poder conversar del tema que nos convoca y ya les vamos a contar. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Bien, Soledad, muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar con ustedes hoy día, en esta tarde, y poder conversar acerca de temas relevantes de la región, de la zona, de la comuna. Así es. Bueno, Fernanda es natalina, magallánica natalina, tirapiedra, a mucha honra, ¿cierto? A mucha honra, y bueno, y además de profesión psicóloga, con una vasta experiencia en el trabajo con niños adolescentes, jóvenes, en el tema de drogas también, en protección de derechos, en fin, tiene una vasta experiencia y por eso la hemos invitado a conversar hoy día con nosotros en relación a una situación que se ha presentado hace unos días en Punta Arenas y que ha llamado la atención de la comunidad y que pudiera ser tal vez que no es una situación tan extraña tal vez que se da en otros contextos, pero que sin duda ha llamado la atención. Y se trata de esta convocatoria que hubo a través de redes sociales para una riña callejera de jóvenes adolescentes que justamente se dio vía Instagram. Vamos a dar un poquito el contexto de la situación, ¿cierto? Y que se trata de dos jóvenes que inician este tema con una funa a un tercero, ¿ya? Luego de ello se retractan, entra una cuarta persona, digamos, a esta discusión y hacen un en vivo de Instagram, donde además interviene la madre de una de las chiquillas involucradas, donde, bueno, se dicen una serie de cosas, ¿cierto? Insultos y se combinan a pelear en definitiva físicamente en la Plaza Esmeralda el día miércoles por la tarde. Durante esta transmisión en vivo habían alrededor de 900 en algún momento jóvenes que estaban digamos atentos a esta transmisión que duró además varias horas. Entonces hay varios aspectos aquí que nos gustaría conversar con Fernanda justamente en relación a este hecho, porque además, bueno, a esta convocatoria asiste un número importante de jóvenes, hablan entre 200 y 300 jóvenes que asistieron a la Plaza Esmeralda justamente a presenciar este hecho casi como un espectáculo, como un evento, digamos, casi de diversión. Entonces, hay, como decía, varias aristas en este tema que queremos conversar con Fernanda. Y lo primero que justamente quería preguntarte, Fernanda, es en relación a qué pasa, es que se puede llegar a combinar, digamos, a jóvenes a asistir a una situación de este tipo y que además atiendan este llamado y que se transforme este hecho violento en un espectáculo, en definitiva. Bueno, desde lo que percibo con el conocimiento que tengo sobre Magallanes principalmente, ¿cierto? Y el desarrollo de adolescentes, podría decir que hay una escasa capacidad para visualizar y resolver conflictos. Vamos a partir por ahí. No solo en el ámbito del hogar, ¿cierto?, sino también en las relaciones, en las habilidades sociales, cómo enfrento los conflictos, cómo los resuelvo, cómo hago que me respeten, ¿cierto?, cómo pongo límites, generalmente se utilizan mecanismos violentos y ahora están a través de las redes sociales utilizándose. Esto viene dándose desde bastante antes de la pandemia. Incluso podría irme a una historia personal, ¿cierto?, a recordar momentos en la escuela o en discoteca, donde incluso paraba la música y la gente acudía a ver la pelea que había afuera.
o se hacía un ruedo en el colegio para ver la pelea que estaba ocurriendo entre las personas. Creo que tiene mucho que ver con una falta de educación en temas emocionales. Durante toda nuestra historia educativa se ha enfocado en las asignaturas, el desarrollo, en el rendimiento, ¿cierto? En las pruebas que miden a nivel desde el ambiente del establecimiento educativo hasta a nivel nacional e internacional, ¿cierto? Pero pedimos resultados. Pero ¿cómo nos relacionamos entre las personas? ¿Cómo nos respetamos? ¿Cómo respetamos las diferencias de opinión? ¿Cómo conseguimos que el otro no transgreda nuestra integridad, ¿cierto? Independiente de la situación que ocurre. O cómo nosotros no hacemos a otros lo que no nos gusta que nos hagan. Es algo que por tiempo se toca de una manera aislada o hemos tocado estos temas a través de distintos programas, ¿cierto? Pero están instalados como un fuerte en el proceso educativo familiar y escolar. Cuando hablo de educación también voy a hablar de educación popular. Entonces, tenemos como instalado un sistema de no visualizar los conflictos como tal, de no aceptar que pueden existir diferencias de opinión, de no tener respeto por esas diferencias de opinión, de dificultades de respetar al otro, y tiene que ver con todo un tema de formación. Tú comentabas ahora que había adultos detrás de esto también. Exacto, digamos, porque bueno, ahí también justamente un tema, Fernanda, de que el condimento, digamos, distinto podría ser la difusión, además de esta combinación a la riña, ¿cierto? Y que busca una audiencia, además, porque si tú estás haciendo pública una pelea, ¿cierto? Obviamente estás buscando que el resto también lo vea y lo visualice, y además invitas a que vayan. Y como decía justamente también una persona adulta que, bueno, dice ser la madre, no se ve la imagen, pero que dice ser la madre de una de las niñas, entonces ahí también hay otro tema interesante de poder conversar. Es es como una historia que se construye, ¿cierto? Y valida la violencia. También creo que tiene que ver con la construcción social de nuestro país. La mayoría de nuestras generaciones, incluyo la tuya y la mía, ¿cierto? Y las que vienen posteriormente, nos desarrollamos en contextos de violencia grave, bastante elevada. Y esa situación fue bajando el perfil, ¿cierto? O nuestro umbral de tolerancia se fue elevando y cada vez normalizamos permitiendo más violencia. Si podían matarte por no pensar igual al otro, ¿no? Podían hacerte daño por ser diferente. Estaba como validado, y sigue estando validado esto de ser agredido por no tener los mismos valores, los mismos ideales, ¿sí? Desde allí en adelante. O sea, Fernanda, y bueno, acá además, bueno, tú sabes, nosotros, bueno, digamos que Fernanda hace muy poquito emigró de Magallanes, pero obviamente siempre conectada acá a la región. Y bueno, como tú sabes, cierto, nosotros estamos en una cuarentena donde los jóvenes tienen un permiso para salir 2 días a la semana, además en un entorno muy cercano a donde viven. Y aquí había más de 200, 300 jóvenes entre 12 y 15 años en una plaza que probablemente no todos hayan vivido por ahí. Además era un día miércoles, que es un día de este permiso que estamos hablando. Entonces también, digamos, se suma ahí un ingrediente más. Sí, por supuesto. Y tiene que ver con el agotamiento, porque a esta historia, a esta construcción, ¿cierto? Y a este proceso educacional, que no lo voy a generalizar, pero puede haberse puntualizado y acentuado mucho más en algunos casos. Voy a poner el agotamiento que pueden tener las familias
y el desconocimiento también sobre el proceso de las etapas de desarrollo de los jóvenes, que se ponen un poquito más desafiantes, la gracia de ser adolescente, ¿cierto? Decir que no, la gracia de ser padre o madre de un adolescente es saber cómo poner este límite, ¿cierto? Sin que sea dañino, sin que sea agresivo y que pueda dar la contención suficiente para que un niño, una niña, un adolescente, un joven se sienta contenido, resguardado y sepa hasta dónde tiene que llegar. Creo yo que en este contexto y en este momento ha habido una confusión entre el ser un padre con límites flexibles, una madre con límites flexibles, ¿cierto? O un cuidador significativo, porque no todos están con sus padres y sus madres. Ser flexible a un estilo laissez-faire, ¿cierto? Donde no hay ningún rayado de cancha, no están las reglas del juego claras, y dejar hacer por cansancio, por agotamiento, por ansiedad, sumado a que es bastante posible que en este contexto tengamos a las familias trabajando y los adolescentes solos en casa porque no están en condiciones de asistir al colegio por la cuarentena. Entonces puede que no haya nadie que ponga ese resguardo. Y además está decir que sabemos que la adolescencia se trata de creer que nunca me va a pasar nada, ¿cierto? Que soy una heroína invencible, a mí no me va a pasar, yo no me voy a contagiar. Bueno, a mí me gustaría haber podido preguntarles a los chicos, a las chicas que estaban ahí a qué habían ido, porque eso tal vez con alguno que quería impedir la pelea, otro que quería ver qué estaba pasando, otro simplemente fue... Muy buenos días, bienvenidas. Exacto, se debe haber confabulado muchas motivaciones, sin duda alguna, sin duda alguna. Y bueno, y si uno pensara en qué es lo que habría ocurrido si es que efectivamente esa pelea se inicia, porque finalmente no se dio esta situación, una de las partes no llegó, o incluso avisó que no iba a ir, en fin, ya, no se dio la pelea. Y bueno, además los vecinos llamaron a las fuerzas policiales, en fin, entonces los chicos escaparon. Pero ¿qué hubiera ocurrido si es que efectivamente esa pelea se inicia, se hubiera transformado tal vez en una batalla campal o en un escenario de una pelea? Tal vez no. O sea, desde los adolescentes magallánicos que yo conozco, porque estuve mucho tiempo trabajando con ellos en salud mental, hasta octubre reciente, y en colegios también, uno puede encontrar distintos perfiles de jóvenes, de adolescentes, y algunos que iban a tratar de impedir la agresión seguramente, otros que iban a escapar, otros que iban a meterse en medio para evitar o para ayudar a otro. Las reacciones pueden ser súper diferentes. El tema es lo grave que estamos viviendo y cuestionarnos un poquito por qué que alguien se agreda es un show para nosotros. Y ahí me voy a ir a la influencia de distintos espacios, ¿cierto? Desde los reality shows que hemos visto, desde las peleas en el Congreso que se televisan, desde las riñas callejeras entre personas que son autoridades también. Vemos de todo y a nivel internacional, fíjate, ¿no? Claro, de cómo en definitiva se resuelven los conflictos de una manera agresiva, violenta, de atropello, ¿sí? Sí, y tiene que ver también con los daños de autoestima de cada una de las personas, que no tolera que el otro piense diferente y lo agrede por eso. Yo imagino que en esta situación las agresiones tienen que haber sido por un desacuerdo en común o tiene
tiene que haber ocurrido algo allí. Pasa mucho que entre los adolescentes discuten o se caen mal, se arman grupos, ¿cierto? Como rivales. Tenemos como marcas de territorio también en algunos espacios, ¿cierto? Ella es de otro territorio y no entra. Tiene que ver también con la segregación social, fíjate, creo yo. Claro. Con la segregación. Oye, Fernanda, y considerando, bueno, tiene que ver con lo que estamos conversando, pero quizá yendo más al tema de la crisis sanitaria y de la cuarentena extensa que hemos tenido en Magallanes y que seguimos teniendo, indudablemente que a todas las personas nos afecta de distintas formas. Se ha hablado, ¿cierto?, de cómo la gente se ha tenido que adecuar al tema del trabajo, a cómo estudiar, en fin, todo hemos tenido que adaptar. Y hace unos días escuchaba justamente y leía unos artículos en relación a cómo los adolescentes fundamentalmente, bueno, todos, por eso decía todos primero, pero que los adolescentes están en una etapa, ¿cierto?, en que una de sus mayores motivaciones tiene que ver con ser parte de un grupo y de socializar con sus pares. Y justamente eso es lo que no han podido hacer. Exacto. Sí. Podría atreverme a decir que lo que uno más recuerda de la etapa adolescente en el colegio son las amistades, los grupos, ¿cierto? Las personas. Y eso está impedido en este momento durante mucho tiempo. Además, ha generado mucha ansiedad, situaciones de angustia, de mucho estrés. Si bien Magallanes es una región que tiende a ocupar los espacios interiores de las casas para realizar actividades más que el exterior, la sola idea de los jóvenes de tener la prohibición de salir les genera mayor ansiedad y más ganas de salir. Yo creo que no solo a los jóvenes, los adultos también. Por supuesto, sí. Por supuesto. Es súper complejo. Además es una situación que no habíamos vivido antes ninguno de nosotros a este nivel. Para todos es nuevo. Sí, y genera crisis de angustia, situaciones diversas, estados depresivos incluso. Y la mayoría de las formas de comunicación se ha dado justamente por las redes sociales. Exacto. No hay otra alternativa. Y obviamente en una convocatoria, ¿cierto?, en plena pandemia, a reunirse. Mira, yo podría asegurar que a lo menos algún porcentaje fue solo para ver a sus amigos. Probablemente. Fernanda, yo lamento mucho que se nos acabe el tiempo porque está muy interesante la conversación. Te voy a dejar invitadísima para que podamos en otro momento profundizar, porque la verdad que es un tema que da para desarrollarlo, ¿cierto?, con mayor tiempo y que nos pueda ir aportando con todo esto que nos va señalando. Nos faltó como la segunda etapa, ¿cierto?, qué es lo que se puede hacer para poder ir colaborando en cómo resolvemos de mejor manera los conflictos los adultos, y de esa manera también vamos educando. Fernanda, te agradezco montones, un saludo para ti cariñoso, que estás por estos días fuera de la región, que te vaya excelente y muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo.